Este sonido aparece todo el tiempo en español y nadie te lo explica. Durante mucho tiempo afectó mi comprensión y mi pronunciación sin que yo realmente supiera o entendiera por qué. Así que ahora te muestro qué es este sonido, dónde aparece y cómo practicarlo para mejorar tu pronunciación, desarrollar tu oído y entender mejor a los hispanohablantes. En mis clases de español aprendí que había dos sonidos para esta letra, la G de tengo y la G o G de gente. Años más tarde me di cuenta de que faltaba un sonido, la R. La R. Vamos a escuchar el audio de Wikipedia. Ra, aga. Es un sonido que suena raro cuando lo escuchamos solo, así. Pero es un sonido que también ya conoces y de hecho ya lo usas en inglés. Y te voy a dar un truco para que sea fácil de pronunciar en español también. Vamos a escuchar varios ejemplos de este sonido en el contexto de un artículo sobre el Mundial de Fútbol que está teniendo lugar en este momento. Ahora lo leo en voz alta y después lo explico. A la octava fue la vencida para el equipo nacional de México, que nunca había logrado ganar en las 7 ocasiones que pudo disputar un partido inaugural. Los entrenados por Javier Aguirre lograron vencer por 2-0 al combinado de Sudáfrica en su debut del Mundial 2026. Ahora explico un par de expresiones y cosas que pueden ser confusas. A la octava fue la vencida es una expresión adaptada. La expresión típica sería a la tercera va la vencida o a la tercera fue la vencida y funciona como third time's the charm en inglés. Y en este caso, the eighth time was the charm. A la octava fue la vencida porque la selección de México había perdido o empatado 7 veces. Disputar en este contexto es jugar. Un partido es un match o a game. Lograr es conseguir, ¿no? To manage to. Habían logrado ganar o nunca habían logrado ganar. They had never managed to win. El combinado es el equipo o la selección nacional. Una combinación de jugadores del país. El mundial es, por supuesto, la Copa del Mundo o la Copa Mundial. Ahora nos enfocamos en la pronunciación de la G o la R. Empecemos con una sola palabra. Inaugural. Inaugural. El contexto era disputar un partido inaugural. Presta atención a este sonido r, que no es inaugural, sino inaugural. Un estruendo inaugural. Su discurso inaugural. Tema inaugural. Una sesión inaugural. Ceremonia inaugural. Ceremonia inaugural. ¿Oyes la diferencia? Inaugural. No. Pronunciar inaugural en lugar de inaugural puede parecer algo pequeño, pero tiene un gran impacto en la comprensión también. Y en un momento te explico por qué. Lo que pasa con este sonido es que los que hablamos inglés tendemos a transferir nuestras consonantes más duras al español, diciendo, en este caso, inaugural, cuando lo típico en español sería inaugural. Vamos a ver otro ejemplo más cotidiano quizás. ¿Has notado cómo los hispanohablantes pronuncian esta palabra? No se dice agua, ¿verdad? No se dice agua. Aquí sucede lo mismo. Cuando la G se encuentra entre vocales, pierde casi toda su fuerza y se convierte en R. Y en palabras muy comunes, como agua, esto va aún más lejos y agua se convierte muchas veces en agua, simplemente agua. El sonido se vuelve tan débil que casi desaparece por completo. Nada por debajo del agua. Muchas cosas debajo del agua pasan. Gestión del agua dulce. Que es Por debajo del agua. Por debajo del agua. Puede ser difícil de pronunciar al inicio, pero como mencioné antes, es un sonido muy similar a uno que ya usas, quizás sin darte cuenta. Pronuncia conmigo la palabra inglesa ago, pero rápido. Ago. Por lo menos en mi acento, suavizo bastante la G en ago.
Entonces, si digo ago solo, es así, ago. Pero si lo digo rápido o en una frase, sale como it was a long time ago, it was a long time ago, it was a long time ago. Si no cuido mucho la pronunciación, es así, it was a long time ago, 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 ago. O otra palabra, si no te funciona con ago, prueba con sugar, diciendo la palabra sugar rápido. Sugar, 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 sugar. En la mayoría de los acentos en inglés, esa G se suaviza bastante. Ahora solo tenemos que mover ese sonido al español. Volvamos al ejemplo de ago, que es ago, 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 ago. Y luego mueves el acento, hago, 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 hago. Y luego metes la L, lago, 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 lago. Así se pronuncia la palabra lago, lago. Entonces escuchas la diferencia entre lago y lago. Entonces la tendencia de quien habla inglés sería decir lago, lago, pero en español es mucho más típico lago, lago. Ahora vamos a intentarlo con algunas frases del artículo. Había logrado ganar. Trata de pronunciar estas frases conmigo en voz alta. Había logrado ganar. Partido inaugural. Partido inaugural. Javier Aguirre. Javier Aguirre. Lograron vencer. Lograron vencer. ¿Notas cómo el español fluye mucho más cuando suavizas esa G y lo haces G, G, G? Los sonidos suaves así le dan al español su velocidad. Por eso el español suena tan rápido a veces. Así que para acostumbrarte al español que se habla en la vida real, fuera de las clases, es importante aprender a distinguir ese sonido, aunque no se pronuncie G, ¿no? Cuando se pronuncia G, G. Ahora que notaste este sonido, vas a aprender a usarlo poco a poco. Pero primero tienes que saber cuándo aparece, porque si no sabes cuándo usar este sonido, tu oído tampoco sabe cuándo esperarlo y tu comprensión sufre. Y la respuesta es que aparece mucho, de hecho, mucho más que la G más dura. La G dura solo se usa en dos situaciones. Después de una pausa y después de una consonante nasal, como N o M, aunque en realidad normalmente es solo una N. Por ejemplo, gato, un gato. La N aquí sería la nasal. Un gato o tengo. Por otro lado, la R se usa en todas las otras situaciones. Después de una vocal, como lago o me gusta o Bogotá. Y después de cualquier otra consonante, como largo, largo, algo, algo o ciudad grande, ciudad grande, ciudad grande. Y por supuesto también tenemos la otra G de palabras como gente o gigante. Y esa G se usa cuando la vocal que sigue es una E o una I. Y esa letra se puede pronunciar H, G o G o algo así, dependiendo de dónde estés. Ahora volvamos a la frase del inicio del artículo y vamos a intentar pronunciarla muy lentamente, teniendo en cuenta lo que acabamos de aprender sobre este sonido, y vamos a enfocarnos solo en la G. Había logrado ganar. Había logrado ganar. Con frases así, te conviene practicarlas muy lentamente así y poco a poco ir pronunciándolas más rápido, más hacia una velocidad normal. Este sonido es una de las razones por las que el español suena como el español. Y ahora que lo conoces mejor, vas a empezar a notarlo en todas partes. Para empezar a practicar en otro contexto, te recomiendo este video donde vamos a analizar juntos el español rápido y coloquial de una película.